de Singapur, a los pasos de Corea. Corea era un pueblecito pequeño, en el año 1955 y ahora es una potencia. Claro que sí, en eso estamos de acuerdo. Pero no creo que no podamos hacerlo. El problema de la creatividad es un problema sumamente interesante. Los creativos ahora en Estados Unidos son los sudamericanos, son los chinos. Es que no tiene nada que ver de dónde eres. No, yo sí sé dónde voy. Entonces, yo tengo la misma preocupación que tú tienes por la creatividad. ¿Por qué alguien es creativo y alguien no? Y entiendo que a donde más es importante, pero no es necesario que esto sea el resultado de una educación protestante, liberal y demás, que es la política norteamericana. Echa la base de, bueno, dominar Cuba, agarrar Puerto Rico, tirarse a las Filipinas, conquistar, meterse en todo el mundo con un imperialismo extraordinario. No tengo la posición de Chávez, por supuesto, ¿no? Es otra salida equivocada. Y creo que lo que tú estás diciendo es bueno, pero creo que falla en ese decir no tuvimos a Jefferson. No, yo creo que hubiera ido mucho. No, porque tuvimos gente. ¿Como quién? Tuvimos gente como, por ejemplo, Vizcardo y Guzmán, un arequipeño, que dio todas las bases para la independencia de América Latina. Un ex jesuita que en Inglaterra publicó el libro extraordinario sobre los cartas de los españoles. Pero mira, simplemente extrapolé, pero el caso más claro podríamos decir que es Singapur. Ese realmente es extraordinario. Claro, pero ahora, por eso yo quería llegar a Singapur. ¿De qué vivía Singapur? No, vivía del mar. No tenía ni para comer. ¿Y cómo trajeron gringos extraordinarios a trabajar? Bueno, el presidente. ¿No le pagaban? No, el presidente, por supuesto que le pagaban. ¿De dónde sacaban la plata? El presidente era un tipo que tenía muchísimo dinero. Él ponía su plata. Él ponía su plata y arregló la economía de Singapur, porque Singapur es una cosa... ¿De qué tamaño es Singapur, creo? Sí, Singapur es una cosa pequeña. Sí, pero es un puerto. Es un puerto, digamos, en donde realmente se consiguió préstamos y apoyo de un montón, porque el tipo era conectado. Pues. Tú tienes que tener conexión. Bueno, eso ya es otro Pero te estoy diciendo, tú tienes dinero. ¿Cómo se independizó Singapur? Singapur de Malasia, pues. Ese era un problema de Malasia y de los británicos. Los británicos. ¿Te das cuenta? Pero es una mezcla de razas increíble. Hay chinos, hay indios, hay un montón de gente ahí, te das cuenta. Pero el hecho es, digamos, el líder, el presidente de Singapur, toma esa decisión, consigue los medios y toma la decisión de que realmente la única manera de poder que este país, porque no tiene recursos naturales, no tiene nada, la única manera es desarrollar la ciencia. Y ahora regreso a otra cosa. Con eso estoy de acuerdo contigo. En todo estoy de acuerdo contigo, pero me gusta fastidiar. Y el otro punto importante es... ¿Tú estás de acuerdo conmigo, no? Acerca de que... El otro punto importante es que tienes algunas bases confusas, pero ya te lo queda claro. Esto es de la época del hijo. Pero hay otro punto importante. Cuando Einstein dice lo importante no es tener información, sino saber qué si no tiene información. No. Él dice, él lo dice, lo que él aprecia y observa es de que el conocimiento no es tan importante como la imaginación o la creatividad. Eso es cierto, pero eso lo ves tú en algo que es de la vida diaria. Por eso que te estoy diciendo, la diferencia, déjame discursar a mí también, no frío. Esa es la gran oportunidad que se tiene acá en el Perú, ¿te das cuenta? Esa es la gran oportunidad porque realmente, digamos, está bien, los chicos no tendrán mucha información, no sabrán muchas cosas que otros niños saben,
pero está intacta esa capacidad de poder crear. Pero hay gente que tiene mucha información, que es lo que llamamos eruditos, que saben de todo, tú les preguntas cualquier cosa y te la pueden contestar, pero que no tienen cultura, porque no pueden interpretar el conocimiento, no pueden juzgar el conocimiento, no pueden tener la creatividad para jugar con el conocimiento. Entonces, sigo nuevamente en que eso es perfecto, pero requieres un mínimo. No sé, de todas Por ejemplo, maneras. tú no puedes principiar a hablar de ciencia si no tienes Primero matemáticas, empiezas- si no tienes matemáticas. Lo primero que tú tienes que hacer realmente es preguntar, cuestionar lo que ves o lo que no ves. ¿Te das cuenta? Cuestionar. Una vez que cuestionas eso, tienes una pregunta así bien clara, como por ejemplo, ¿no? Las preguntas típicas, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? ¿No? Eso no lo hace pues un adulto, lo hacen los niños, ¿te das cuenta? Lo hacen la gente que está buscando, digamos, ¿no? Muchos adultos no saben por qué. Sí, pero te estoy diciendo, por ejemplo, ¿no? De que, y eso de que todo lo natural es perfecto. Hay un ejemplo realmente extraordinario, por ejemplo, en Houston, que se ha demostrado, por ejemplo, ¿no? De que todo el mundo quería hacer un corazón artificial. Entonces todo el mundo trataba de imitar cómo funcionaba el corazón. Viene otro tipo y dice, pero ¿por qué tenemos que replicar un corazón mecánico que se parezca tanto al humano, al natural? Agarró y se inventó otro, en donde no hay bombeo. El tipo, le han puesto su bomba, pero no es una bomba así como esta, ¿no? Es una bomba, el tipo no tiene pulso y vive tranquilo. ¿Te das cuenta? Y probablemente no tiene ninguna de las complicaciones, ¿te das cuenta? Entonces, pero para eso hay que romper esquemas, ¿te das cuenta? Hay que romper esos esquemas, hay que realmente ser totalmente abierto, ¿te das cuenta? Por ejemplo, a los estudiantes de medicina yo me divierto mucho con ellos, ¿te das cuenta? Porque le hago preguntas, ¿no? Le digo, por ejemplo, ¿no? en el proceso de reproducción, digo, pero ¿para qué diablo tenemos nosotros que eyacular, que te digo, millones de espermatozoides cuando solamente necesitamos uno? Entonces te tiran pues unas bolas, ¿te das cuenta? Ah, no, porque necesitas la ayuda que solamente llega uno. Y yo digo, que sí sea uno nada más. Cuando haces la parte artificial, le digo, necesitas uno. ¿Por qué? Dime. Porque somos perfectos, somos hijos de Dios, entonces un montón de cosas, ¿te das cuenta? Entonces, la cosa es, ¿por qué solamente tenemos un corazón? Porque no tenemos dos, porque no tenemos dos hígados. Cosas así, te das cuenta que aparentemente no tienen sentido ni siquiera de preguntarlo. Pero un niño te lo pregunta. Un niño te lo va a preguntar y ese niño no tiene tanta información como tú crees. La pregunta es lo más importante que hay. Una vez que tiene la pregunta, prácticamente ya has avanzado probablemente el 90% de todo el ciclo. Sí. Una pregunta. Usted comentó que el entusiasmo es mayor en niños de 8 a 12 años, por eso hay que aprovechar esa edad, ¿no? Su preferencia en niños. Yo diría, ¿y por qué no un poco menos, a los 3 o 4 años? No, casualmente por eso te estoy diciendo, quería extrapolar para empezar mucho más tarde. Porque en mi caso, no tengo una sobrinita que hay, creo que, y se da creo que en todos los niños, no sé, de 3 o 4 años, que es la época del por qué. Dicen, ¿por qué? Tú le dices esto, ¿pero por qué? Entonces, pienso que si esa etapa, si es natural que ellos hagan esa pregunta, el por qué, quizás sea ahí el momento adecuado de darle la... Así es. Hay un montón de cosas que pasan de manera temprana. Por ejemplo, en idiomas es bien simple. Idiomas es simple, ¿te das cuenta? O sea, del año hasta los 10 años, un niño te puede aprender varios idiomas. Hay un experimento realmente bien interesante, por ejemplo, ¿no? Toman dos bebés y comienzan a enseñarle idiomas. A uno solamente le enseñan inglés, al otro le enseñan 5 idiomas, incluyendo chino, ¿no? Y entonces la hipótesis era de que el tipo que solamente aprende inglés, lo aprende en 2 patadas, ¿no? Mientras que el otro, como está aprendiendo 5, le va a tomar más tiempo aprender inglés. ¿Qué es lo que los resultados demuestran? Todo lo contrario. Estos niños hablan 5 idiomas perfectos al mismo tiempo y también. Después hay otro, por ejemplo, ¿no? De que
la forma personal es importantísimo. Si tú me enseñas a mí inglés, ¿te das cuenta? O a un niño le enseñas tú inglés, ¿qué es lo que encuentras? Encuentras de que el niño aprende, que te digo, en 2 meses aprende inglés, pero tú estás con él, ¿no? Ahora, si tú te presentas, en lugar de presentarte personalmente, le pones tú una pantalla, ese niño no aprende. No aprende el idioma. Hay algo ahí. Hay algo ahí que no sé. Pero el problema también no solamente neuronal, sino también todas las interconexiones. Claro. Las neuronas. Y claro, o sea, podemos, mira, a ver, nosotros podemos racionalizar todo que las neuronas están acá, las neuronas, pero realmente yo quiero cosas definidas, ¿te das cuenta? ¿Por qué se pasa ese problema acá? ¿El problema visual es suficiente o hay alguna relación ahí, hay algún mensaje? Primero quiero identificar cuál es el mensaje que sale de esta persona al niño y cómo el niño capta ese mensaje para poder aprender. Lo que pasa es que hay muchas partes de la comunicación que es un lenguaje sin palabras. El lenguaje de las miradas, el lenguaje del tono de voz. Entonces el niño puede aprender que le están llamando la atención porque hizo algo con una palabra, y en la misma palabra le puede decir: ten cuidado con esto porque vas a cruzar la calle, ten cuidado con el auto, ten cuidado lo que hemos visto de que has roto el florero, ¿sí? Entonces el tono de voz, uno es simplemente atención, y el otro tono de voz es: has hecho más, ¿verdad? O sea, ese es un descuido de culpa, y el otro es un descuido de que simplemente, bueno, tienes que tener cuidado. Digamos, definitivamente en la comunicación claro, hay mucho. Exactamente, me estás racionalizando tus ideas, ¿no? de cómo interpretar este fenómeno. Eso es lo que tú me estás haciendo. ¿Te das cuenta? Claro, pero el diablo está en los detalles. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es ese mensaje? ¿Cómo es ese mensaje? ¿Cómo el niño está captando ese mensaje y cómo está cambiando su cerebro? ¿Te das cuenta? Eso es lo que a mí me interesa y eso es lo que yo quiero investigar en este laboratorio de neurología molecular. ¿Te das cuenta? De cómo captar ese mensaje y no simplemente hablar en generalidades. Claro, sabemos que la comunicación es compleja, sabemos, ¿no?, de qué ese tipo puede pasar, pero realmente específicamente no lo sé. ¿Qué neurotransmisor es el que realmente está elevado? ¿Qué neuronas son las que están realmente... a eso quiero ir, ¿te das cuenta? Quiero ir, digamos, a lo específico. Sí. Sí, yo creo que no solamente el aspecto de ciencia o el aspecto de conocimiento tiene que ver con lo que estábamos conversando. No recuerdo ahorita, pero hace muchos años atrás escuché a un expositor también de que los franceses habían hecho un trabajo, ¿no? Habían visto, por ejemplo, cómo había evolucionado aquellos niños que habían tenido contacto con la leche materna, ¿no?, la lactación. Ajá. Otros niños que no habían tenido esa oportunidad porque la madre tenía un problema y no pudo darle de lactar y le dieron biberón. Y aquellos en los cuales le dieron biberón, pero que no se lo dio la mamá, sino se los dio una tercera persona que cuidaba a los niños, ¿no? Y el trabajo tenía como 15 años o 20 años de haber hecho el seguimiento a estos jóvenes, y el resultado de su capacidad de éxito, de ser felices, eran por supuesto estadísticamente significativos mucho mayores a aquellos niños cuyas padres les habían dado el lactar, ¿no? Entonces estamos hablando de que no solamente las neuronas se desarrollan porque hay un estímulo de la ciencia, sino también hay algo afectivo en todo esto que estamos olvidando en la parte educativa. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Exactamente. Y para completar... Sí, para ver lo mismo. Claro, pero es aspecto afectivo también, sí, ¿no? Por todo eso. O sea, papá, mamá, sí, familia, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y que en la educación estamos olvidándonos, inclusive en las universidades estamos diciendo que solamente démosle ciencia y conocimiento sin un recurso humano. Es importantísimo. Y esa es una de las cosas que me gustaría a mí, por ejemplo, poder investigar el nivel de estrés en el proceso de aprendizaje. Y eso está bien claro, que el estrés realmente tiene un impacto negativo
en el aprendizaje.